Bienvenidos estudiantes y profesores. Mi nombre es Dayana de la Caridad Ferrer Vega y soy profesora de la carrera Licenciatura en Educación Química Industrial, que se imparte en la Facultad de Educación en Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Una parte importante de los procesos que tienen lugar en la tecnología del perfil químico-biológico se relaciona con la transformación de determinados reactivos a productos, los que pueden ser de alto valor social. Tal es el caso de la industria de fertilizantes, de la industria azucarera, de producción amoniacal y de la producción de níquel. En este audiovisual trataremos acerca del efecto de la temperatura en el calor de reacción, por lo que se propone como objetivo evaluar el efecto de la temperatura sobre el calor de reacción, destacando su importancia en el aprovechamiento de la energía en la industria química. Hasta este momento se han estudiado desde el punto de vista de balance de energía sistemas en los cuales no han ocurrido cambios químicos. En química general e inorgánica y en química física se estudiaron aspectos relacionados con la termoquímica, o sea, del análisis de los cambios térmicos que acompañan una reacción. En la industria de producción de amoníaco, la reacción es exotérmica y es fundamental conocer el calor evolucionado para el diseño de los sistemas de enfriamiento del reactor. La reacción de combustión es quizás la más frecuente en las tecnologías por el amplio uso de hornos y calderas, por lo que determinar el calor de combustión es fundamental para optimizar el consumo de combustible. Por tanto, el calor de reacción no es más que la cantidad de éste evolucionada cuando se desarrolla la reacción, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo. Para realizar cálculos termoquímicos, además de saber interpretar el carácter exotérmico o endotérmico de una reacción, es importante dominar los diferentes calores de reacción, entre ellos el calor estándar de formación, ubicado en la tabla B39 del apéndice del texto, Introducción a la Ingeniería Química, tomo 2, Luis Cruz y Antonio Pons, a 298 Kelvin y 101,3 kPa. Y el calor estándar de combustión ubicado en la tabla B40 del apéndice del mismo texto. Por tanto, para una reacción general se aplica la expresión ¿qué efectos tiene la temperatura sobre el calor de reacción? La influencia de la temperatura en el calor de reacción es descrita por la ecuación de Kirchhoff, estudiada por ustedes en cursos precedentes de química física, y plantea el calor evolucionado por una reacción a una temperatura dada es igual a la variación de entalpía a 298 Kelvin en el estado tipo, más la integral desde 298 Kelvin hasta esa temperatura, de la variación de capacidad calorífica a presión constante por el diferencial de temperatura. Para realizar los balances de energía en procesos donde ocurren reacciones químicas, es necesario establecer un camino termodinámico adecuado, que consta de 3 pasos. El primero, desde la temperatura a la cual se encuentran las sustancias a la entrada del reactor hasta 25, que es la temperatura de referencia. A esta misma temperatura se desarrolla el segundo paso del camino, que se corresponde con la reacción química, por encontrarse en la literatura amplia información sobre los calores de formación y combustión de las sustancias. El último paso se corresponde al intervalo entre 25 grados Celsius y la temperatura de salida de las sustancias del reactor. El calor evolucionado por la reacción se puede calcular a través de la sumatoria de los calores en cada uno de los pasos del camino termodinámico. Se propone un ejemplo para ejercitar los contenidos abordados. Calcule el calor de reacción para la siguiente situación particular. Comenzamos el ejercicio interpretando los datos con la ayuda del diagrama de bloque, donde se destacan las corrientes de entrada, la número 1 y 2, y de salida, la número 3, que incluyen a los componentes dióxido de azufre, trióxido de azufre, agua, dinitrógeno y dioxígeno. Luego se realiza un camino termodinámico, que consiste en 3 recorridos, donde el agua, el dinitrógeno y el dioxígeno disminuyen su temperatura hasta 25 grados Celsius, para que este último reaccione con el dióxido de azufre y forme el producto correspondiente.
Luego se plantea la ecuación de balance de energía para procesos con reacción química. Pero, ¿cómo se obtienen los valores de los calores correspondientes? Para determinar la variación de entalpía de lo que entra al reactor se utiliza la expresión donde los valores correspondientes a C sub P promedio se obtienen de la tabla B20 por establecer como temperatura de referencia 25 grados Celsius. Para determinar el calor tipo de reacción se aplica la expresión. Para determinar la variación de entalpía de lo que sale del reactor se emplea la ecuación donde los C sub P promedio se obtienen de la tabla B20. En este caso, la base de cálculo es 100 kmol por hora de dióxido de azufre. Pero, ¿cómo obtener los valores de las cantidades de sustancias correspondientes a cada componente? Para ello se realiza un balance de masa con reacción química. Para el dióxido de azufre, la cantidad de sustancia que se produce es cero, por ser un componente que reacciona. La cantidad de sustancia que entra es 100 kmol, por ser lo establecido en la base de cálculo. La cantidad que reacciona es 80 kmol por la relación de proporcionalidad con el porciento de conversión. Y la cantidad que sale es igual a 20 kmol por la expresión general de balance de masa para reactivos. Para el dioxígeno, la cantidad que se produce es cero, porque es un componente que reacciona. Para determinar la cantidad de sustancia que entra, se utiliza la expresión de porciento en exceso, obteniendo 57,5 kmol. La cantidad que reacciona es 40 kmol por la relación de proporcionalidad entre la cantidad que reacciona y los coeficientes estequiométricos del dioxígeno y del dióxido de azufre. Y la cantidad que sale es 17,5 kmol por la expresión general de balance de masa para reaccionantes. Para el trióxido de azufre, la cantidad de sustancia que entra y reacciona es cero, por ser un componente que se produce en la reacción. Y esta cantidad se determina por la relación de proporcionalidad con los coeficientes estequiométricos del dióxido de azufre y del trióxido de azufre, obteniendo un resultado de 80 kmol. Y la cantidad que sale se halla a partir de la expresión general de balance de masa para productos teniendo un valor de 80 kmol. La cantidad de sustancia de nitrógeno que se forma y se produce es cero, porque es un componente inerte y no participa en la reacción. Se puede considerar que el aire seco está compuesto por un 79% de dinitrógeno y un 21% de dioxígeno, por lo cual es posible determinar a través de la relación de proporcionalidad la cantidad de sustancia que entra con un valor de 216,3 kmol. Y por la expresión general del balance de masa para procesos estacionarios donde no ocurren reacciones químicas, la cantidad que sale es de 216,3 kmol. Para el agua, la cantidad de sustancia que se produce y reacciona es cero, porque es un componente inerte y no participa en la reacción. Para determinar la cantidad de sustancia del agua que entra, se multiplica la cantidad de sustancia del aire seco por el valor de saturación másica extraído de la carta psicométrica y por la relación entre las masas molares del aire seco y del agua, obteniendo como resultado 37,5 kmol. Y para la cantidad que sale se emplea la expresión general del balance de masa para procesos estacionarios donde no ocurren reacciones químicas, obteniendo como resultado 37,5 kmol. Una vez conocidas todas las cantidades de sustancias, estamos en condiciones de sustituir los valores en las ecuaciones planteadas para los calores correspondientes. Calculando la variación de entalpía de la corriente que entra al reactor, se obtiene 166.290,27 kilocalorías. El signo negativo indica que es un calor cedido. Calculando el calor tipo de reacción, se obtiene un resultado de 1.879.200 kilocalorías, demostrando que la reacción es exotérmica. En este caso, como la cantidad de sustancia está expresada en kilomol, es necesario multiplicar por 1000 como factor de conversión. Y el resultado de la variación de entalpía de la corriente que sale es 1.277.226,08 kilocalorías. Sustituyendo los valores en la expresión, se obtiene como calor evolucionado por la reacción la cantidad de 768.264,195 kilocalorías. El signo negativo indica que es un calor cedido al medio
por la reacción. En el material de hoy se ha analizado el efecto de la temperatura en el calor de reacción y las ecuaciones empleadas en los cálculos de estos últimos. El balance de energía en procesos estacionarios donde ocurren reacciones químicas posibilita la toma de decisiones tecnológicas científicamente fundamentadas que garantizan al máximo el aprovechamiento de la energía en la industria química.